Está con nosotros a esta hora de la mañana Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, a propósito del simulacro de votación y de la encuesta de intención de voto que se publica hoy en los diarios del Grupo El Comercio. ¿Cómo estás, Urpi? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Buenos días. A ver, grosso modo, líneas generales, vamos primero con el simulacro, para no desordenarnos. Primero el simulacro, que es una prueba mucho más fidedigna, por decirlo así, ¿no? O más real, o más próxima a la realidad. Ahí, grosso modo, el señor Castillo cae 3 puntos, la señora Fujimori sube 3 puntos, ¿no? En lo que a votos válidos se refiere. ¿Esto puede definirse como una tendencia? Es decir, al hablar de 3 puntos menos o 3 puntos más, ¿cómo vienen ambas candidaturas para la última semana con el debate al medio? Sí, la verdad que si bien la elección presidencial se define a partir y se proclama ganador a partir del voto válido, yo prefiero analizar siempre el voto emitido. ¿Y por qué prefiero analizar el voto emitido? Porque también podemos ver el desagregado, el voto blanco y nulo. Como quieras, vamos al voto emitido entonces, a ver. Perdóname el cambio, No, tú eres la que manda, tú eres la de los números. 42.6 para Perú Libre, 41.7 para Castillo. ¿Cómo viene la tendencia? Ahí. Claro, entonces, en términos, de qué es lo que ha pasado en esta última semana, vemos que hay una caída de Pedro Castillo y hay un ligero crecimiento de Keiko Fujimori. En otras palabras, todo lo que pierde Castillo no va a Keiko Fujimori, hay una parte del voto que pierde Castillo que va al voto blanco. Entonces es importante analizar eso, ¿no? Que estos votos que digamos, hay esta movilidad de votos, pero la movilidad de votos pues no implica necesariamente que vaya de un candidato a otro, sino que hay un porcentaje de gente que está repensando el voto, ¿no? Incluso hay algunos de los cambios que vamos a ver en la encuesta son muy ligeros y porque podrían estar dentro del margen de error, pero que la data que tenemos, que ya son 6 mediciones, nos permite ver pues las tendencias o cómo es que está evolucionando el electorado peruano. En el desagregado de las regiones podemos ver que Fuerza Popular sigue teniendo Lima, ¿no? El norte parece haberlo recuperado y, bueno, en el oriente también está fuerte. Pedro Castillo se mantiene fuerte en el centro y sur. ¿Hay alguna variación? La variación más importante no está en las regiones, es decir, sí hay algunos cambios con respecto a la encuesta anterior, o sea, con el simulacro anterior. Por ejemplo, en Lima hay una distancia un poquito más grande entre Perú Libre y Fuerza Popular respecto a la al simulacro anterior, pero ya, digamos, Lima es una plaza no solo ganada por Fuerza Popular, sino donde ya había esta brecha, ¿no? En realidad, es más, digamos, lo que se esperaría es que hubiera un crecimiento de la brecha. Vemos que en esta última semana, o las últimas semanas, Perú Libre ha visitado incluso algunas zonas de Lima, pueblos jóvenes, etcétera, pero sin mayores resultados, ¿no? En ambos casos hay un ligero movimiento Perú Libre pierde un poco, Keiko Fujimori gana un poco en Lima, pero no se amplía la brecha en la misma magnitud, por ejemplo, que hay una brecha en el centro y en el sur a favor de Pedro Castillo. ¿Dónde en el norte tú? Sigue peleado, sigue en un empate estadístico, y donde parece que ya las cosas sí están un poco más definidas en el oriente, ¿no? Donde hasta hace poco, si bien ganaba Fuerza Popular, hablábamos de un empate estadístico porque la distancia era muy pequeña. Ahora, ¿dónde están? Tú me dirás si es por edades o por regiones, pero ¿dónde están los votos que se pueden mover? Porque hablaste hace un momento de votos que incluso de Castillo han pasado al blanco, ¿no? ¿Dónde están de voto duro a voto que puede estar oscilante o que puede estar pendular, por decirlo así, así como de Castillo al blanco? Puede ser de Fujimori al blanco, o del blanco a Fujimori, o del blanco a Castillo. Miremos eso, porque es tan tan estrecho el margen que existe entre ambos, de acuerdo a esta última encuesta, que podríamos, si se puede, entrar a detalle, ¿no? Y decir, bueno, en esta región la cosa se puede mover, en este grupo o en este estrato socioeconómico la cosa se puede mover, etcétera. Explícanos, por favor, Urpi.
Sí, precisamente, Jaime, lo que hacemos, y por eso es que publicamos los resultados de la encuesta. Sí. El problema digamos, del simulacro es que nosotros no podemos identificar el perfil del elector, es decir, no sabemos si los votos al llegar en ánforas, en una misma ánfora puede haber gente joven, gente mayor, gente de nivel alto y de nivel bajo, ¿no? Entonces, por eso es que los resultados los presentamos solamente por regiones, porque no podemos identificar el voto, pero sí en la encuesta podemos tener esa mayor granularidad en el análisis, y por eso es que, a pesar de que el simulacro es lo más parecido a la elección del día domingo 6 de junio, dejamos los resultados de la encuesta que nos permiten comparar, y en este caso además con la ventaja que no estamos viendo grandes diferencias entre la encuesta y el simulacro, es decir, se está registrando las mismas tendencias. Se abre ligeramente un poco más la brecha entre encuesta y simulacro, pero en ambos casos esto es empate estadístico. En ambos casos esta diferencia que estamos viendo de 0.9 entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es un empate estadístico. Entonces en ambos casos estamos viendo que en realidad cualquier cosa puede pasar. Y ya, como te decía, a nivel de encuesta nos permite poder tener esta lectura por diferentes zonas, porque sí hay algo, digamos que lo más relevante o el cambio más importante que yo he visto en esta encuesta es un cambio en la tendencia de la votación del nivel socioeconómico D. Hay dos eventos, me parece, que podrían estar relacionados y que ustedes consideran en la encuesta. Uno es el debate técnico y el otro el atentado en el Brain. Quisiéramos, por favor, Urpi, regresar con esto, con los resultados de estas preguntas relacionadas a estos dos eventos y cómo es que impacta en la intención de voto. Volvemos. Ya regresamos. Conversando con Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, que hoy ha publicado dos datos muy importantes. Uno es el resultado de el simulacro de votación y el otro la intención de voto. En este último, bueno, en ambos hay prácticamente un empate. Ambos, las brechas, pues, se han cerrado bastante. Y en la intención de voto, Pedro Castillo obtiene un 41.6%, Keiko Fujimori 41.5%, No Sabe 6%, Blanco Viciado 10.9%. Y Urpillo había hecho referencia a dos eventos que han sucedido en estos últimos 7 días y que ustedes han tomado en cuenta en esta encuesta. Empecemos por el debate, ¿no? A los encuestados se les ha preguntado si estaba enterado del debate o no, 61% sí, 39% no. Y de ese 61%, más allá de sus preferencias, sus simpatías políticas, consideran que Fuerza Popular ha sido el equipo que ganó, ¿no? Y que presenta un mejor cuadro. Un 54% piensa que fue Fuerza Popular el que ganó el debate y 26% piensa que fue Perú Libre. ¿Esto ha impactado entonces en este acercamiento estrecho entre ambos candidatos? Efectivamente, si bien 61% está enterado del debate y es un porcentaje alto, es un porcentaje menor que la cantidad de gente que vio el debate de Chota. El debate de Chota generó mucho más expectativa, tuvo 77% de gente que estaba enterada del debate. Aún así, este 61% es importante y vemos que la diferencia también de percepción en quién ganó el debate es bastante amplia. Es decir, el resultado no es ajustado, o sea, no podemos decir que estuvo muy cercano entre los dos partidos. En percepción de la población, la diferencia ha sido la ventaja que sacó Fuerza Popular en el debate del equipo técnico fue bastante amplia, 54 versus 26%. Eso de manera general, y luego cuando hemos preguntado por cada uno de los bloques, la tendencia se repite, es decir, en algunos, digamos, la distancia es mayor y en otros menor, pero en general, bueno, en economía, por ejemplo, o sea, hay una mayor ventaja que en los otros bloques, pero en general la percepción es de que el equipo de Fuerza Popular ganó. Y eso se ha traducido en esta pérdida de votos de Pedro Castillo, pero como les decía al inicio, no todo lo capitaliza. Keiko Fujimori capitaliza una parte y otra parte lo que hace es que se va al voto blanco. En otras palabras, hay un elector que empieza a dudar y frente a esa duda se posiciona en esta actitud de evaluación de su voto, de reevaluación, y por el momento es un voto blanco y nulo, y por eso es que podemos hablar que este grupo de blanco y nulo en este momento está en un porcentaje bastante alto, más alto que el histórico,
y que de ahí es que debería, digamos, definirse en esta última semana con eventos que son súper importantes, como el debate de candidatos, que va a generar muchísima más atención que el debate técnico, y el cierre de campaña de los candidatos, que también está previsto para la próxima semana. Ahora, ¿cuáles son, de alguna forma, los lastres de ambos candidatos y cuánto de esos lastres puede finalmente, en la recta final, ser determinantes, decisivos, además del debate de este domingo? Y lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso del señor Castillo, la relación con el Movadef, a la pregunta de si creen que entre las agrupaciones políticas que forman el frente que apoya a Castillo está o no el Movadef Sendero Luminoso, está empatado. Sí se encuentra y no se encuentra, ¿no? 43-42. En el caso más bien del señor Castillo y si tiene si su gobierno sería un gobierno tipo Venezuela, más o menos también, ¿no? No se van a implementar medidas tipo Venezuela, 46, sí se van a implementar 40%. Y en el caso de las disculpas de la señora Fujimori, ahí viene, digamos, el lastre de la señora Fujimori, las disculpas por lo ocurrido en el gobierno de su padre y durante el gobierno de Kuczynski, que no son sinceras, 65%. Ahí es mucho más determinante, ¿no? Ya ni siquiera, digamos, esa sola vale por las otras dos que he leído de Castillo, digamos, ¿no? ¿Cuánto de esos lastres son por los porcentajes? ¿Cuánto de esos lastres son determinantes en uno y otro para la recta final? Bueno, en el caso de Keiko Fujimori, que es lo último que has mencionado, el tema más importante y el reto que ella tiene es la credibilidad. Estamos viendo que la percepción de ella, y ya es un tema recurrente en las últimas 3 mediciones que nosotros venimos realizando, y es que es considerada como, digamos, la candidata con mejor plan de gobierno, con mejor equipo, con mejores propuestas, o sea, de imagen y de percepción muy positiva. Sin embargo, el tema de fondo y por el cual ella le está costando ganar votos es que la gente no le cree. Hay, digamos, en general hay mucha desconfianza, pero particularmente en el caso de Keiko Fujimori, la credibilidad viene a ser el reto más grande. Entonces, claro, lo vimos con el caso de la reconciliación con Kenji, 70% creía que no era que era una buena estrategia de campaña, las disculpas, 65% no las ven sinceras, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? Cuando hemos hablado o preguntado por cumplimiento de plan o cumplimiento de propuestas, la percepción de cumplimiento es más baja que en el caso de Pedro Castillo. En otras palabras, insisto, el tema más importante y clave para Keiko Fujimori es el tema de la credibilidad. En la medida que ella logre que la gente le crea, que crea que va a cumplir con las propuestas, eso sí se podría traducir en votos. En relación, si me permites, a la pregunta de Pedro Castillo y su relación con Movadef, como ya lo había dicho Jaime, pues es mitad y mitad, ¿no? La mitad le cree que hay una relación entre Castillo y Movadef y la otra mitad no lo cree. Hay una pregunta que también está relacionada a un evento importante esta semana, que tiene que ver con los asesinatos de Sendero Luminoso en el BRAE. Y ustedes les consultan a los entrevistados cuál es la intención de Sendero Luminoso, ¿no? Al asesinar a estas 16 personas. 24% responde que quiere boicotear las elecciones, 22% que quieren amenazar a la gente para que no vote por Keiko Fujimori, 11% se siente empoderado, un 20% dice que no ha sido Sendero Luminoso quien cometió este atentado, un 23% no sabe. ¿Cuánto se relaciona esta pregunta con la anterior, ¿no? Y cuánto, me refiero a la relación de Pedro Castillo con Movadef, y cuánto impacta en la intención de voto? Claro, en el caso de Pedro Castillo, lo que estamos viendo es que, por un lado, una parte de la campaña anti funcionó, pero una gran parte de la campaña anticomunismo o el terroqueo no ha funcionado. O sea, como vemos, la gente, las opiniones se encuentran divididas, pero sí podríamos decir que sí es digamos, es contundente. O sea, pese a toda la campaña tan intensa que ha habido, es contundente que haya un 42% que considere que no tiene relación con Movadef. Venezuela tampoco mucho, ¿no? Venezuela, digo. Y exactamente, ¿no? En el tema de Venezuela, es decir, hay toda una campaña por relacionarlo a Venezuela, y sabes que tampoco ha funcionado. Pero la debilidad, ¿dónde se encontraría? La debilidad precisamente se encuentra que la gente no ve equipo técnico, no ve plan de gobierno, y entonces, claro, genera la preocupación al elector sobre las capacidades de Pedro Castillo
digamos, no para realizar parte de sus propuestas o qué va a pasar después del si ganara, ¿no? Pero eso es bien interesante. La población entiende que no en un país como el Perú no se gobierna solo, se gobierna con equipos, se gobierna con ministros, ¿no? Y entonces la percepción que hay de que no tenga el equipo adecuado genera preocupación y eso es lo que lo estaría limitando en el crecimiento. Decía que eso es bien interesante porque primero hay un elector mucho más agudo, ¿no? Un elector consciente que dice, sí, pues, o sea, no gobierna solo un presidente. Un presidente necesita gabinete, necesita técnicos, etcétera, etcétera. Y eso puede haber quedado reflejado en el debate técnico. Es decir, allí es donde tienes la vitrina de los técnicos, ¿no? Lo cual te dice también, porque hay una mayoría, 61% que sí estaba enterado del debate técnico, lo cual te dice que hay una mayoría que va a estar con canchita y con refresco de cola esperando el domingo a lo que pase. Y probablemente allí ya la cosa se defina, ¿no? Por el modo debate de la gente, ¿no? Sí, o sea, el domingo va a ser clave, pero además no es solamente el debate de los equipos técnicos, sino que también en las últimas semanas hemos visto diferentes, digamos, profesionales que han aceptado participar en Perú Libre y luego se han retractado, ¿no? Entonces esas idas y venidas se han anunciado y luego estas personas han desmentido. Entonces todo eso genera este clima de desconfianza. Además, de realmente quién es el equipo técnico y con quién podría gobernar. Esta dualidad, ¿no? Entre Vladimir Cerrón, Pedro Castillo, el equipo técnico es de Vladimir Cerrón, el señor Castillo, no sé. Ahí hay como algo que no está quedando muy claro y ese mensaje tendría que unificarse para mayor claridad, ¿no? Del electorado, para que lo tengan bastante clarito. Urpi, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a desmenuzar esta encuesta publicada hoy. A propósito de ella, tenemos que dar la ficha técnica. Muchísimas gracias. Esta ha sido realizada del 25 al 27 de mayo a nivel nacional, urbano, rural, y el margen de error es de más o menos 2.8%. 7 de la mañana con 29 minutos vienen los titulares y luego continuamos con más aquí en la rotativa del aire.